Dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Padre. Tu palabra es verdad. Aleluya, hemos experimentado, Padre, tu palabra. Nos has hecho nacer de nuevo. Hemos sido transformados. Oh Dios, sigues haciendo tu obra a través de tu palabra, porque tu palabra es eterna, Señor. Te damos gracias por haber abierto nuestros oídos, nuestro corazón a tu santa palabra, Señor. Y hoy venimos a darte gracias, venimos a bendecir tu santo nombre, a darte gracias, porque a través de tu palabra hemos alcanzado misericordia. Aleluya. Hemos alcanzado misericordia a través de tu santa palabra, Señor. Y venimos a adorarte, venimos a bendecirte, venimos a darte gracias, Señor. Gracias, Dios Santo. Y bendice a tu pueblo, Padre. Aleluya. Y tu palabra haga la obra que le has mandado hacer, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a hablar sobre la palabra de Dios. El Salmo 107, el verso 20, envió su palabra y los sanó. Y no termina ahí ese versículo. Y los libró de su ruina. Aleluya. Ese es el corazón de Dios. O sea, la palabra es para sanar nuestras almas, sanar nuestros cuerpos. Aleluya. Pero también para salvar nuestras almas. Y los libró de su ruina. O sea, cuando predicamos el Evangelio, no solo es la salvación de nuestra alma, sino también hay poder en la palabra para sanar nuestros cuerpos. Y dice que envió su palabra, y su palabra santa vino a través de Jesucristo, nuestro Señor. Así vemos en Hebreos capítulo 1, verso 1, esa salvación vino con Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Aquí vemos la autoridad de la palabra. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, alabado sea el nombre de Dios. Esa es la autoridad que tiene Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria del Dios eterno y la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. O sea, vemos el poder de la palabra de Dios. Vemos que vino del Dios eterno, su santa palabra, del Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene fin. Aleluya, el Dios misericordioso. Y vamos a ver siempre en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que la sanidad de nuestro cuerpo está acompañado siempre con la salvación de nuestras almas. Aleluya. El Salmo 103 dice, verso 1, o sea, tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Aleluya. Este es el Salmo de David. Y en su corazón estaba la palabra de Dios. Y dice el Salmo 103, aleluya, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aleluya. El que sana todas tus dolencias. Para escribir estos versos, la palabra de Dios estaba en el corazón del rey David. Y debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Porque la palabra de Dios es poder para salvación. Vamos a ver que la palabra de Dios es el arma que tenemos cuando somos tentados, cuando pasamos tormentas, cuando en lo natural no tenemos ninguna esperanza. En Mateo 4, verso 1 al verso 4, Jesús nos enseña que tenemos que atesorar la palabra. Cerca en nuestro corazón tiene que estar la palabra. ¿Cuántos atesoran la palabra en su corazón? Aleluya. ¿Cuántas veces despertamos con temores y de repente la palabra de Dios brota y confesamos la palabra de Dios y decimos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? ¿Cuántas veces tenemos temor de que nuestras finanzas, tantos temores que vienen, y podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Por eso, el tener guardada la palabra en nuestro corazón es lo que nos hace andar en victoria. Aleluya al Señor. O sea, a veces, Laurita tenía miedo cuando iba al colegio, y orábamos. Y yo le decía, Señor, corona de favor y misericordia a Laurita en la escuela. Y ella sabía que esa oración era poderosa, porque volvía siempre regocijándose y siempre me pedía que ore por ella así. Aleluya. Porque hay poder en la palabra de Dios. En Mateo 4, el Señor nos enseña, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya al Señor. Alabado sea su santo nombre. Aleluya sea a Dios. Hemos visto el poder de la palabra. Y en el libro de Hebreos vemos que las palabras de Cristo, dice el verso 3 del capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, el Señor Jesús vino no solo a perdonar y salvarnos, sino también a sanar nuestros cuerpos, a sanar nuestras memorias, a sanar nuestras vidas. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, el compartir el Evangelio es el poder que Dios usa. Por eso es importante que compartamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a confirmar su palabra. Dios va a confirmar su palabra. En Marcos 16, verso 14 adelante, dice la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí está el mandamiento del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El poder de Dios no está en los hombres. El poder de Dios está en su santo Evangelio. Y dice, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y en el verso 20 vemos que el poder está en su palabra, en su evangelio. Y dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén. O sea, el poder está en su palabra, el poder está en su santo evangelio. Isaías 55, el verso 11, vemos el poder de la palabra de Dios. Isaías 55, verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que le envíen. O sea, el Señor cuida su palabra para cumplirla. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, a veces el Señor nos promete algo cuando oramos y esperamos y esperamos y parece que nada ha pasado. Pero la espera no debilita la promesa. Amén. La espera no debilita la promesa. Aleluya al Señor. Porque se va a cumplir lo que dice Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. También la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Aleluya. Y vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a compartir sobre la fe que si no tiene obras es muerta. Aleluya. Hoy día vamos a poner volantes en los postes y después vamos a repartir en las casas. Y esa es una obra de fe, amados hermanos. Eso es obra de fe, porque tenemos la fe de que Dios va a obrar y va a traer pueblo. Aleluya. Y vamos a ver que la fe, no hay puerta que le cierren a la fe. O sea, tenemos la fe natural en nosotros. Y después, cuando oímos la palabra de Dios, la fe de Dios viene a nuestra vida para el milagro. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, vemos, dice la palabra, verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Si tenemos fe en el Señor, no hay puerta que se cierre. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Era una obra de fe. Amén. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, sin fe es imposible agradar a Dios. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, vean que el Señor se fue a la necesidad más grande, a la salvación de esa alma, al perdón de sus pecados. Vean cuán importante es que estemos bien con el Señor, que nuestros pecados hayan sido perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete.
a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Y vemos que la sanidad y la salvación siempre están juntos en el corazón de Dios. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. En Marcos 5, verso 21, dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y les rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Aleluya. Pero a continuación vamos a ver una mujer que empezó a tener una obra grande de fe. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y el verso 28 muestra las obras de su fe, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. Y había una multitud, pero toda puerta se abre cuando tenemos fe en el Señor. Aleluya. Esta era una obra de fe, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y se abrió campo en la multitud y tocó el manto del Señor. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, que tengamos esa gracia de tocar el corazón de Jesús. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sano de tu azote. Aleluya, Señor. O sea, miren, amados hermanos, cuando oramos, debemos orar acompañados de la Biblia, porque Dios nos va a hablar a través de la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo más importante en tu vida es tener tiempo a solas con el Señor y estar a sus pies. Hemos escuchado que el Señor, el Padre, envió su palabra, envió a Jesucristo y nos dio su palabra, su santo evangelio. Y Jesús nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Y miren la importancia de tener ese tiempo en la presencia de Dios. En Lucas 10, verso 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La fe viene por oír. Dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aleluya. Estas son palabras de Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La Biblia nos enseña que lo que Jesús nos enseñaba, que antes que pidamos algo al Señor, Él sabe lo que necesitamos. Por eso el verso 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya, hay palabra de Dios para tu vida. Hay palabra de Dios para nuestro mañana. Hay palabra de Dios para esta congregación. Aleluya. Hay palabra del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos a darte gracias, Señor. Oh Dios, tu palabra es la que hace la obra, Padre. Siervo inútil soy, Padre. Oh Dios, confirma tu palabra en nuestros corazones. Este mensaje, Señor, salió de ti, Padre bueno, y no va a volver a ti vacío. Y ruego por los que van a escuchar o están escuchando, Dios, que tú perdones todas sus iniquidades, Padre, y que tú sanes todas sus dolencias, Padre, para la gloria de tu santa palabra, Padre, para la gloria de Jesucristo, quien nos ha dado su santo evangelio, Dios. Es tu palabra la que tiene poder. Es tu palabra, solo tu palabra, Señor, que hace milagros. Y a ti sea la gloria, la honra, los siglos de los siglos. Amén y amén.